Muy buenas tardes, les saluda Juan Carlos Urquijo, su médico amigo. Un saludo muy especial para el distrito F3 y todos los leones que hoy estén presentes en el Día Internacional de la Diabetes. Quisiera compartir con ustedes sucintamente algunos tips sobre la diabetes, sabiendo que la diabetes es una enfermedad silenciosa, lo que la hace aún más grave, más difícil de controlar si no estamos permanentemente pendientes del cuidado de nuestra salud. ¿Qué significa que es una enfermedad silente? Es una enfermedad que pasando el tiempo y si uno no tiene los chequeos médicos correspondientes, uno podría no darse cuenta que tiene la diabetes. Teniendo en cuenta que la diabetes lesiona muy fácilmente órganos importantes como la vista, como el corazón, como los riñones especialmente, pero no causan inicialmente ninguna sintomatología. Entonces, mientras la vida va pasando, la enfermedad va dañando y tú no te das cuenta que tienes la diabetes. Por eso, una de las más importantes situaciones que hay hoy en la vida es la prevención. Los exámenes preventivos con el fin de chequear regularmente tu azúcar al menos una vez al año y si llega a haber alguna anomalía, estar pendientes ante la opción y la posibilidad de que se tenga una enfermedad como la diabetes y que requiera básicamente un tratamiento que evite el paso de las complicaciones, como lo decía antes, corazón, riñón y especialmente ojos, corazón y especialmente riñón. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, pues conocida en el medio común, es simplemente un alza del azúcar, ¿sí? Azúcar alta en la sangre. Esa es la forma fácil de entenderla, pero el azúcar alta tiene mucho más de fondo. El daño que se produce en el cuerpo, en el páncreas, hace que se disminuya la capacidad de producción de insulina o la calidad de la insulina que producimos. ¿Para qué es la insulina? La insulina es la encargada de transportar el azúcar que hay en la sangre después de que la ingerimos y la digerimos dentro de las células. Es decir, el alimento de las células es la glucosa, el azúcar. Y el que alimenta las células, el que transporta el alimento a las células, es la insulina. Si tenemos una deficiente producción de insulina o una insulina de mala calidad, hace que el azúcar no pase hacia adentro de las células, sino que se quede circulando en la sangre. Por eso, la forma de diagnosticarlo es midiendo el azúcar en los niveles sanguíneos y evidenciando que está alta. Entonces todos decimos, oh, diabetes. Bueno, hay algunas formas más específicas, pero esa es la más importante de todas. Pero el real daño no lo hace el azúcar estando en la sangre circulante, no. El daño está en que si el azúcar no entra a las células, ellas están sufriendo de hambre, literalmente tienen hambre, no se están alimentando. Y teniendo en cuenta que el azúcar en la célula se convierte en energía, es una célula que no tiene energía porque no tiene glucosa, y entonces la célula empieza a fallecer, empiezan a morirse las células poco a poco. Ese es el real fondo de la diabetes. No es el azúcar alto en la sangre, sino que dentro de las células no hay suficiente alimento y estas celulitas empiezan a sufrir hasta la muerte. Como lo decía inicialmente, las células de la retina sufren y empieza la visión a mermar lentamente. El corazón puede verse también muy comprometido, pero el más importante de todos es el riñón. Si el riñón deja de funcionar en una medida importante, como le digo, no se muere todo el riñón, sino célula por célula se va muriendo y el riñón va bajando su funcionalidad. Esto hace que el riñón no elimine adecuadamente las toxinas que producimos en el cuerpo y las mantenemos dentro del cuerpo intoxicándonos con nuestros propios desperdicios. Esto obliga a que la ciencia médica le practique al paciente las famosas diálisis, que es
de por vida. El paciente queda conectado a máquinas para que la sangre se filtre en unos filtros externos diferentes a los riñones, y pues básicamente es ya estamos en un estado terminal de la enfermedad. Una característica importante es que también las terminales nerviosas distales, es decir, las de las manos, los dedos de las manos, los dedos de los pies, también sufren esa hambre, y esa hambre también hace que se mueran las celulitas nerviosas, y por los nervios viaja la información especialmente de dolor. Entonces, o el dolor o simplemente la sensibilidad, el tacto. Entonces empieza a perderse el tacto, la sensibilidad en las puntas de los dedos de las manos y especialmente en los dedos de los pies. Entonces la persona diabética que no está controlada o que no sabe que es diabético y no está tomando medicamentos, empieza a presentar unas situaciones muy desagradables, como por ejemplo los deditos dice que le cosquillean o simplemente no lo sienten y hasta ahí no pasa nada. Pero si no sienten, pueden usar un zapato apretado y no se dan cuenta. Pueden tropezarse y no se dan cuenta. Pueden machucarse, pueden tener un chuzón, una espinita y no la sienten. Entonces el paciente no consulta por eso, sino cuando la infección va avanzando y tampoco sienten el dolor de la infección. Cuando llegan al médico ya tienen el dedo prácticamente muerto, porque también se mueren las celulitas de las venas y las arterias y no les llega sangre. Entonces ahí entramos en una situación que se llama el pie diabético, que debemos evitarlo a toda costa, porque por el pie diabético debemos empezar a cortar una falange, un dedo, el pie, la pierna, por debajo de la rodilla. Lamentablemente ese es el final de esa lesión producida por la diabetes. Entonces, la forma más sencilla es por un lado evitar los desencadenantes de la diabetes, como por ejemplo disminuir el consumo de azúcares, disminuir estas bebidas altamente azucaradas y productos ultraprocesados que inundan nuestro cuerpo de azúcar, y tal vez no es suficiente el páncreas para poderlo evacuar hacia las células. Por otro lado, tenemos muchos factores externos y algunos autoinfligidos, como el cigarrillo, como el humo de los carros, como las quemas y todo lo inhalado que no sea saludable. Pero el cigarrillo es un enemigo de la diabetes, terrible. Y por otro lado, lamentablemente tenemos la herencia. Generalmente los padres o abuelos diabéticos generan hijos o nietos diabéticos. Entonces, por eso es importante no solamente estar pendiente de uno de los puntos, que es el azúcar como tal, sino estar pendiente de todo el entorno, el medio donde vivimos que esté saludable, los hábitos que tengamos que sean saludables, y que no tengamos la opción de una herencia pues de diabetes. Entonces, a todos mis amigos leones y todos los que estén escuchando esta pequeña charla, los invito a que entremos en el tema de la prevención. Una vez al año chequéense la sangre para ver cómo están los niveles. Normalmente deberían estar entre 75 y 105 de azúcar en la sangre, y generalmente pues el médico estará muy pendiente de los síntomas que les estoy diciendo, para que nunca lleguemos a un estado de diabetes, y si lo llegamos a estar, sea tempranamente diagnosticado para que no llegue a las consecuencias que estoy nombrando y muchas otras mucho más graves que no quiero entrar en discusión. Entonces los felicito por esa labor que ustedes realizan tan loable. Yo desde la medicina también me siento muy orgulloso de colaborar, haciéndole mucho honor al lema de ustedes: nosotros servimos. Feliz tarde.